Frankly, my dear, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos nuevamente a Sinergia, yo soy Majo. Y yo soy Val. Y en el Diseccionando el Cine de esta semana vamos a hablar sobre la película Gone with the Wind por nuestra semana con respecto a la moda en el cine, al maquillaje en el cine. Esta película está protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh. Se estrenó en 1939 y estuvo a cargo del director Victor Fleming. Esta película se considera uno de los íconos del cine más importantes por muchas razones, por el vestuario, por los colores, en este caso nos vamos a enfocar al vestuario, pero para aquellas personas que aún no la hayan visto les platico más o menos de qué va. Se lleva a cabo durante la Guerra Civil. Básicamente la sinopsis de la película es que Scarlett O'Hara es una joven adinerada, que viene de una familia adinerada de aquellos años. Y ella está encaprichada por un joven que es Ashley Wilkes, con el que al parecer tuvo algo, pero ella anduvo jugando un rato con él, como que sí, como que no, y ya cuando Ashley por fin va a casarse con su prima Melanie, es cuando Scarlett dice, no, es que sí estoy enamorada de él, y entonces básicamente todas sus acciones, o sea, todo lo que hace ella va a estar hecho para llamar la atención de Ashley, para conseguir que otra vez él la ame o desee estar con ella, porque ella básicamente es una niña pues muy consentida, que su familia le han dado todo, pero ahí empieza lo interesante porque durante la guerra civil ella pierde todo, ¿no? O sea, pierde a su familia, pierde a su papá, a su mamá, algunas de sus hermanas, y también es cuando ella empieza a tener que trabajar por recuperar su tierra, por las plantaciones que se llaman Tara. Bueno, en resumen se podría decir que es la historia de Scarlett O'Hara, como dijo Majo, ella es una niña caprichosa, sin embargo se encuentra al seductor, podríamos decir, o al mujeriego, hay una cosa rara de Red Butler, que básicamente es al que va cuando tiene problemas, terminan casándose, tienen una hija, lamentablemente esta fallece por un accidente con un caballo y pues terminan, busca un divorcio y la trama básicamente acaba en donde dicen que si van a regresar o no van a regresar porque es un matrimonio realmente infeliz, ya que ella dice que nada más se casó con él por su dinero, ¿no? Como dijo Majo, es una niña que se podría considerar consentida. Es durante la Guerra Civil Americana, nada más quiero dejar eso porque hay muchas guerras civiles, como la española. Entonces es dentro de la Guerra Civil norteamericana y la historia te cuenta 15 años de la vida de Scarlett. Es la protagonista, como dijimos, es Vivien Leigh. Cuando estuve haciendo todo este research, estaba viendo que fue uno de los personajes más buscados dentro de Hollywood, que la preproducción de esta película se tardó casi 3 años en completar, entonces que encontré la historia de cómo castearon a Vivien Leigh y se me hizo muy interesante. Se tomaron casi 2 años en escoger a Scarlett, ¿no? La preproducción fue alrededor de 3 años y hagan de cuenta que está basada en un libro muy excesivamente popular. Entonces cuando se dijo que se iba a hacer una película de este libro, sería como el hype de ahorita, ¿no? Entonces encontraron a todos los otros personajes menos al personaje de Scarlett. Entonces audicionaron alrededor de 1,400 mujeres en Hollywood siendo anónimas, más todas las estrellas del momento, pero no encontraban a esta sureña que fuera cautivante, ¿no? Entonces, resulta que a Joan Fontaine le dan el papel de Melanie Hamilton, de Melanie Hamilton, pero como era esta estrella de Hollywood, decidió que Olivia Havilland tendría que serlo, despreció este papel y Olivia Havilland termina haciendo el papel de Melanie. Entonces, la producción al ver que no encontraban a pues esta Scarlett y que estas grandes divas que sí las veían dentro de las películas, no dentro del papel de Scarlett, están no queriendo ser personajes secundarios, entonces decidieron contratar a la entonces pareja de Charles Chaplin. Entonces, muchos, como les digo, esta película fue como estas películas de Marvel, o sea, imagínense Marvel que cada cosa que pasa, cada cosa que ponen en Twitter, en ese momento cada cosa que pasaba dentro de la producción de Gone with the Wind, lo ponían dentro de los periódicos, ¿no? Entonces cuando dijeron que una neoyorquina iba a ser Scarlett, los sureños se enojaron. Entonces
es el productor, que es Selznick, que es uno de los grandes productores de Hollywood, trayendo a figuras británicas como Hitchcock. En ese momento conoció a un productor de teatro que había traído a Vivien Leigh de Gran Bretaña y les gustó muchísimo. Entonces, ¿qué tan odio a los sureños se le tiene? ¿Qué tan odio a los yanquis o a los norteños todavía existía esta rivalidad en los 30? Que decidieron que era mejor que una británica hiciera el papel de esta sureña en vez de una yankee. Entonces, pues básicamente esta Vivien Leigh terminó con el rol de su vida, ganándose un Oscar. Y algo muy curioso que vi es que a pesar de que ella protagoniza la película literalmente, le pagaron 5 veces menos que lo que le pagaron a Clark en ese momento. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que fue preproducción, producción, con uno de los más grandes productores y con uno de los más grandes artistas en ese momento, que era Clark, pero la sureña se encontraba misteriosa todavía. Y de hecho se rodaron toda la parte del incendio de Atlanta se grabó y todavía no tenían una protagonista porque producción necesitaba empezar a mover para filmar. Entonces, o sea, fue muy abrupto cómo llegó su protagonista. Y pues ahí tenemos a nuestra Scarlett O'Hara. Es que es una película que no manches la producción que tiene. O sea, neta, yo sé que siempre lo digo, yo lo sé, que se ve el trabajo detrás, pero es que de verdad una película tan grande, con tantos extras, con tanta producción, con tanto diseño de producción, los vestuarios, las actuaciones, o sea, con toda la organización que requirió, es una película gigantesca que, o sea, no me sorprende nada que se hayan tardado 3 años en encontrar a Scarlett, ¿no? Porque creo que es una película que requiere de ese tiempo para buscar a su protagonista. Y más que esta película es icónica, o sea, y no sé, o sea, hay algo en el guión, hay algo en la estética, hay algo en toda la película que es muy icónica. O sea, esa última escena del primer acto, porque, bueno, la película se divide en 2 partes, cada parte dura 2 horas, esa escena donde y que a Val le costaron un poco. Pero esa escena en la final de la primera parte, en la que Scarlett está en un contraluz y nada más vemos su sombra sufriendo, recolectando el algodón del campo, me parece que era, y diciendo, nunca más voy a pasar hambre, o sea, jamás, y voy a hacer lo que tenga que hacer para no volver a pasar hambre y no volver a estar en esta situación. Esa escena, el Frankly my dear, I don't give a damn, el vestido verde que le hace Mami con las cortinas. Es una película apantallante, yo creo que es una de mis películas favoritas, o sea, es preciosa la estética. Y ahora, yo sé que ahorita queremos enfocarnos un poco más en el vestuario, pero a ver, ahorita que ya tocamos el tema de la duración, a mi parecer, creo que la película dura lo que tiene que durar. O sea, hay películas que duran 3 horas, 4 horas o más, y tú ves el contenido y tú dices, no, se están mamando. O sea, no puede ser posible que una película tenga que durar esto, como Cruella, que ya la vi por fin. A esa película fácil le sobra una media hora. Yo le estaba diciendo a Val que voy a hacer un corte de esa película, una versión mía, pero ese ya es otro tema. Pero siento que a esta película no le sobra nada. O sea, todo tiene que pasar. Si acaso le sobra todas esas escenas racistas que ya en estos tiempos no, pues obviamente no son aceptadas. En aquellos tiempos, tristemente, la realidad era otra. Pero fuera de eso, siento que a esta película no le sobra nada, ¿no? A ver, no sé qué opines tú, Val, tú que tuviste tantos problemas con la duración. Es que es de esas películas, como dice Majo, que son largas porque tienen que ser largas, ¿no? Ejemplo, ahorita si la quisieran adaptar, yo la vería adaptada como una miniserie. Ejemplo, me acordé muchísimo de este libro de War and Peace de León Tolstoy, que han intentado hacer películas muy largas también, de repente así como, ¿qué está pasando? Pero creo que lo último que he visto de ese libro, o sea, hablando de adaptaciones de libros que contienen años y años de historia, en este caso 15, en War and Peace, la última
creo que la última adaptación que podríamos tener fue una miniserie para la BBC y fue buena. Lo vería así hoy en día, ¿no? Que no dura tanto, pero esta película, yo sé que dura muchas horas, pero en realidad no te pesa verlas. O sea, sí necesitas luego un intermedio, pero en realidad no porque se te haga pesada, se te haga tedioso, sino porque muchas veces tienes que ir al baño, cositas así, ¿no? O sea, es esa pausa que requiere, no requiere una pausa. Les digo como cuál, la de El Irlandés. Es una película excesiva, es muy larga y sí necesitaba como de repente pausas, pero esta la puedes ver de jalón y no, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, está lo que tiene que estar. No tienes escenas. Majo dice que te podrías ahorrar las escenas racistas. Claramente te puedes ahorrar las escenas racistas, pero pues estás hablando de la guerra civil norteamericana, ¿no? O sea, creo que el tema del racismo pues fue un motivante. No quiero decir que fue todo el motivante, porque las personas que pues han estudiado un poquito de historia muchísimo más a fondo saben que pues no nada más fue el término de esclavitud, sino de unión hacia la unión y lo de la confederación y todo esto, ¿no? Y de hecho yo logré ver la película porque está disponible en HBO Max Latinoamérica, México. Al empezar la película tienen como un disclaimer, por decirlo así, diciendo que pues esta película es un clásico, pero básicamente los valores racistas que presentan ya no reflejan los valores norteamericanos, ¿no? Entonces, creo que se me hace bueno que digan, ok, consideramos esto como un clásico, tiene tantos años, no sé qué, no sé cuánto, pero pues ya no se pueden aceptar este tipo de valores en Estados Unidos, ¿no? Y en la sociedad de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, viene la parte racista. Esta película se filmó en el 39. Todavía, pues históricamente, la comunidad afroamericana en Estados Unidos seguía segregada, ¿no? Es hasta los 60s que pues consiguen su pues liberación. Entonces, pues sí, esta película es un clásico, y creo que del cine mundial, no nada más de Estados Unidos. Creo que consiguió muchísimas cosas de manera visual, de manera en la que escriben, ¿no? Porque como hemos dicho en varios, no nada más aquí en Diseccionando el Cine, sino en las mesas redondas, que muchísimas veces como que ponen cosas que no necesitamos, nada más para hacer tiempo o para poner una escena que se veía bien. Si no mal recuerdo, no me acuerdo si lo dijimos dentro del podcast o fuera del podcast, Wonder Woman 1984, en el Diseccionando el Cine pasado, había escenas que podías cortar y no influían en nada la película, y esos son los primeros 20 minutos de la película. Entonces es como de... Y aquí no le puedes cortar 20 minutos. Entonces muchas veces tenemos películas más cortas que podrían ser aún más cortas, o películas así de largas pero que necesitan todos estos elementos. Yo digo que si hoy en día se intentara hacer una adaptación o un remake, sería como miniserie, porque tiene muchísimo material. Y como dijo Majo, ¿no? La parte racista y todo esto no ha como aged well dentro de la sociedad, pero algo que sí lo ha hecho es el vestuario, ¿no? O sea, creo que sigue siendo espectacular. O sea, tú lo ves y estaba leyendo sobre el icónico vestido rojo que sale dentro de la fiesta de cumpleaños. Estaba viendo que nada más les costó $20. O sea, el vestido les costó $20, pero lo fueron, al parecer, lo fueron como... o sea, el vestido les costó $20 y luego lo fueron como construyendo para hacer el vestido de esa época, ¿no? Le fueron poniendo que las plumas y todo esto, ¿no? Entonces, pues, creo que eso todavía habla muchísimo más de los creadores del vestuario, que fueron Walter Plunkett y John Fredericks. Sobre todo Walter. Y estaba viendo, no hay entrevistas de ellos, pero estuve leyendo que en realidad el mismo director fue muy efusivo, o sí les pidió que en realidad sí crearan estos vestidos históricos para que la historia se pudiera sentir como auténtica, y le tuvieron un especial detalle a los vestuarios, sobre todo de la protagonista, ¿no? Y pues en realidad sí, estuve viendo la moda, porque no tengo la historia de la moda aquí, pero como les digo, se hacen 15 años de esta
del inicio al final de la historia. Entonces vemos 15 años de moda en Estados Unidos, que fue desde todo como muy como con holanes y muy grande como la parte de abajo de los vestidos, porque tenían todo tul y muy pesados. Cuando es esta parte de la guerra, como todos los vestidos empiezan a ser muchísimos más sencillos, porque no había telas, porque no había quien los tejiera, porque no había dinero. Y luego fue evolucionando a llegar al Golden Age of America, que ya es en los 1870, en donde podemos ver vestidos como muchísimo más estilizados, o que estilizaban la silueta de las mujeres, pero se empezaban a usar telas como el velvet para estos vestidos. Y podemos ir viendo esta transición en esa mitad entre la guerra y el vestido rojo, que es como velvet, en ese vestido que hicieron con las cortinas, ¿no? Y creo que, fue un buen recurso de decir, ok, estamos pasando estas telas. Entonces, como van haciendo esta transición de ropa, de la moda en ese momento americano, de las sureñas, se me hace muy orgánico y va de acuerdo con el personaje. Yo fui anotando cómo iba cambiando los colores, por esta tonalidad del verde. Scarlett entre el rojo y el verde son la mayoría de sus vestidos. Y el verde, a pesar de que sí puede representar esta parte natural, refrescante de una persona, también hay que recordar que el verde es como de envidia, está asociado muchísimo con esta parte de los villanos. Por ejemplo, los colores de Slytherin es verde, ¿no? El color de Maléfica es verde. Entonces, ¿de dónde sale Maléfica? De este humo verde. La manzana de Blancanieves sale de este humo verde, ¿no? Entonces, el verde no nada más representa esto, sino lo natural, sino esta parte como envidiosa, o inclusive, nada más para que sepan, como la muerte, porque tenemos un poema latinoamericano de verde que te quiero verde, es verde que te quiero muerto, porque una persona muerta se ve como verdezona. Entonces, ahí me gusta cómo van jugando con los colores cuando está siendo sinceros, o colores nada más tiene, sincera cuando están moviéndose de la guerra. Tiene un vestido rosado, floreado, pero en realidad nada más la vemos con verdes y rojos, y el rojo es más bien como pasión, sangre, toda esta como sensualidad. Entonces, pues sí, me gusta mucho me fijé muchísimo ahorita que la vi en cómo van jugando con sus colores, y es muy, 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 muy interesante cómo lo van haciendo. Si quieren ahorita que algo majo, puedo ir diciéndoles. Sí, pues, la verdad no lo había pensado como ahorita dijo Val, con la psicología del color. Es muy rojo, Tara es roja, Scarlett en su mayoría le ponen tonalidades rojizas, magentas. Y es muy interesante esta película porque el Technicolor en la fotografía, en el cine, aparece en 1932, 7 años antes de esta película. Entonces seguían siendo experimentos, seguían pasando la prueba de los 10 años, yo creo. Sí, ya había experimentos antes con la película de Becky Sharp de 1935, pero seguían siendo experimentos al final de cuentas. Entonces es una coordinación fantástica. A mí me encanta con el diseño de producción, el equipo de vestuario, el equipo de fotografía también. Eso es lo que más me impresiona a mí, la noción de los colores. No venían en ceros, ¿no? Están las pinturas, la fotografía viene de la pintura casi. Entonces ya tenía noción claramente de los colores, de las combinaciones, etcétera. Pero al empezar a ponerle en la fotografía, y aparte recordemos que filmaban con cine, que ellos, obviamente las cámaras no eran digitales, no te hacían todo el trabajo, y si de por sí es súper difícil grabar en cine, pues imagínense con la llegada del Technicolor. Aparte que antes en el cine en blanco y negro, pues se usaban colores súper excéntricos en las actrices. Había actrices que traían, los párpados pintados de verde para darle otra tonalidad o cierto dramatismo ya después en la post del blanco y negro, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que más me impresiona de esta película, la fotografía, el color y el vestuario. No, yo lo que iba a decir que, aparte de la fotografía y todo esto, a mí lo que de verdad me sorprende es el guión. Cómo le escribieron para que no sobrara nada. De verdad,
intenté pensar de dije, no, es que no lo puedes cortar porque te pierdes qué es esto y esto y esto. Entonces creo que está bien hecha en todos los sentidos, ¿no? O sea, que es de estas películas clásicas fenomenales y que siguen siendo reconocidas internacionalmente y siguen teniendo pautas y siguen siendo... ¿Cómo decirlo? O sea, siguen teniendo tanto impacto que a pesar de que ya no es una película nueva, como dijo Majo, esto se estrenó en el 39, la siguen replicando, siguen encontrando inspiración de esto, ¿no? Como les dije, estuve investigando sobre el impacto que tuvo la película dentro de la moda y existen muchísimos diseñadores que todavía hoy en día buscan inspiración dentro de esta película. No nada más de lo que usa Scarlett, sino ahorita no recuerdo la marca, una disculpa, pero alguien había hablado sobre la paleta de colores, o sea, la paleta de colores que usaban dentro de los cielos, que como que inspiró, no me acuerdo a qué diseñador. Entonces dicen que no nada más es lo que usa ella, lo que usan las demás o lo que llegan a usar los caballeros, sino es inclusive la paleta de color de los cielos, que creo que es impresionante. Y no encontré mucho de cómo hicieron eso, Majo. No sé si tú sabes de cómo lograron encontrar esos... O sea, sé que no es de verdad y yo creo que tuvieron que como dibujarlo, pintarlo, pero ¿cómo le hicieron? O sea, ¿sabes? Híjole, pues no, la verdad, o sea, específicamente esta película no sé, pero normalmente en cine todo lo que vemos ya sabemos que es trucado. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta del cine, que todo puede ser falso. Ya en esos tiempos creo que ya había pantalla verde, o sea, yo creo que claramente Tara es un foro. O sea, yo creo que toda la peli fue grabada en estudios, en foros. Y pues normalmente, bueno, mira, te digo cómo yo lo resolvería. Yo pondría una pantalla verde o una pantalla blanca, una seda, que son telas blancas como medio traslúcidas, gigante, y atrás luces. Y aparte ya en la postproducción, no, la verdad no llegué a mi clase a ver cómo se pintaba la película, cómo se ponía el color en las películas. No, perdimos esa clase por la pandemia, si no mi respuesta podría ser un poquito más accurate, pero pues la película se puede pintar. Entonces supongo que también ahí había ciertas correcciones en los químicos. O sea, pueden ser de muchas formas, pero sí, no creo que eso haya sido como algo natural. O sea, eso definitivamente es como puesta en escena. Como que esta peli es también muy teatral, ¿no? O sea, en su ejecución y en su historia y en todo es muy teatral. Entonces, yo creo que ha de haber sido pantalla verde o con algunas luces por ahí. No, sí, es que me impresionó muchísimo porque, o sea, no hay entrevistas de que, voy a ver en no sé, en IMDb o en Rotten Tomatoes que salen los directores y no sé qué, no sé cuánto haciendo las entrevistas. O en Vanity Fair, perdón, esta era la que quería decir primero, pues no está Victor Fleming diciéndonos, ya sí hice esto. Pues no. Entonces, pues sí, como que me dio así como de, es que ¿cómo lo hicieron? Y por más que como que quise buscar, como que no resolvieron, o sea, internet, pero ya que me lo dices así, ya está, ok, ya. Es más fácil como que entender la pantalla verde o la luz, la tela seda transparente, ¿no? Pero sí, es que es de las películas que nos hemos puesto de acuerdo, como la de I, Tonya, que hay más cosas buenas que negativas. Yo en realidad no le podría encontrar como algo negativo a esta película. O sea, no, ahorita no se me viene de que, porque siento que o sea, que en todo se fijaron, ¿no? O sea, que fue una producción de tanto tiempo que fue como con tanto... O sea, como con tanta pasión, quisiera decirlo, con tanta presión de la prensa, como ya les dije, fue una película que en realidad sería como lo que esperamos hoy con Marvel, o sea, sería como lo pasaría, de que la estamos esperando, de que llevamos no sé cuánto tiempo y que cada cosita que pase tanto en producción como fuera de producción como con los actores, pues era muy importante, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas cosas valiosas. Además del vestuario, creo que la parte histórica... la historia de Estados Unidos, a pesar de que en México no las enseñan, que es muy como sin chiste o que no tienen mucha historia, en realidad creo que la época que tocaron, que es la guerra civil americana, es muy 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 rica en historia, en el sentido de que creo que hicieron un buen trabajo ejemplificando la vida cotidiana de la sociedad blanca en este momento, sobre todo en
en el sur, ¿no? No me quiero meter a pues, temas racistas ni nada de eso, porque pues en realidad pues sí la película por algo tiene el disclaimer de racistas, porque eso de pegarle a una persona por su color pues no está bien. Pero creo que si nos ponemos, que si lo hacemos, o sea, si hacemos una revisión histórica, me gustaría decir, creo que esta es la película en donde podemos decir, esto es lo que se hacía. De manera muy, 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 muy liviana, de decir, esto es lo que se hacía, esto no se tiene que hacer porque esto es una persona, o sea, él es una persona, ella es una persona. También nada más tuvimos la oportunidad de ver a personas blancas siendo buenas, cuando en realidad esto no era cierto. La realidad es que había muy, muy excesivamente pocas personas que eran buenas con sus esclavos, ¿sí? Entonces yo creo que a esto es lo que va con ese disclaimer de decir, esto es una película racista, ¿no? O sea, es más bien esto más que decir, es que no había esclavos o que queremos decir, no. La realidad es que se tiene que reconocer que había y en realidad cómo los trataban para poder en realidad como sanar esta parte, ¿no? Nada más quiero decir como que eso, y que pues históricamente es buena. Me gusta que ponen toda esta parte de cómo los sureños se van reconstruyendo, las exigencias del norte, porque la reconstrucción creo que, pues sí, aquí en México pues la verdad es que nos dicen la guerra civil fue esto, vamos a liberar a los, se va como abolir la esclavitud, cuando en realidad nada más pasaron a ser personas libres, quiero hacer aquí las comillas libres. Ejemplo, hubo una escena que me reí en el sentido de que estaban dándole a las personas afroamericanas tierra y una mula y les estaban diciendo que aparte iban a votar. Yo sé que están en Atlanta, Georgia, que inclusive en 2020 apenas se registró un récord por personas afroamericanas votando porque se crearon muchísimas leyes para evitar que las personas afroamericanas pudieran votar. Hagan de cuenta que para hacer su registro tenían que hacer un examen y hacían exámenes que pues para que no pasaran. Entonces si eran libres, si tenían derecho a votar, si pasaban un examen, cosa que las personas blancas no hacían. Entonces pues sí, es ese tipo de cosas que se ve como un salvador blanco más que en realidad lo que fue la parte de la reconstrucción y la parte de la guerra civil. Pero en realidad como se ven entre muchas imágenes que se pueden ver fuertes comillas, que es como los soldados están descalzos y todo esto, o cómo se incendia el lugar y todo, o sea, en realidad todo esto ahí me gustó, o creo que lo hizo históricamente bien la película, porque no... O sea, históricamente bien, porque en realidad el sur de Estados Unidos sí sufrió bastante. Como decía, dentro de la película les cortaron muchísima vía de la comunicación y no tenían con qué pelear. Al principio de la película me gustó muchísimo esta parte que dicen de vamos a pelear y el personaje del Capitán Butler les dice que iban a perder porque no tienen los suministros, y fue así de gracias por decirlo, porque en realidad también eso pasó. Entonces creo que en muchas cosas lo hizo muy bien, como el vestuario, que sigue siendo pues reconocido. De hecho, en 2012 o 2014 viajó a Londres para tener, creo que fueron 4 vestidos de esta película, a comparación de otras películas. 4 de ellos viajaron para hacer una exhibición de los vestuarios más icónicos dentro del cine, y fue como que la película que más vestuarios llevó. Entonces, o sea, sí. E históricamente esta parte sureña, creo que lo hace también esta parte histórica muy bien, aunque les digo que la parte de la comunidad afroamericana dentro de Estados Unidos se ve muy, 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 muy blanqueada, por decirlo así, en realidad a lo que pasó. Creo que esta película tiene que verse, si se va a ver esta película, o sea, si se toma la decisión de verla, porque últimamente hubo muchísima controversia por las cuestiones racistas, el hecho de que el guionista de 12 años esclavo, John Ridley, fue el que pidió a HBO que se quitara esta película de las plataformas porque estaba mandando un mensaje equivocado. Pues ya cada persona está en su derecho, pero creo que esta película, si se ve, se tiene que ver como un aprendizaje de lo que se estaba haciendo en aquellos años. O sea, creo que esta película es para todas aquellas personas que estamos interesadas en el cine,
en conocer la historia del cine, de dónde venimos y pues si quieren hacer cine, pues hacia dónde vamos a ir, ¿no? Hacia dónde vamos a caminar. Porque sin duda es un buen ejemplo de una buena ejecución de los primeros usos del Technicolor, de los colores en el vestuario, en el diseño de producción, de la construcción del guión, como mencionó Val. Hasta cierto punto las actuaciones que ya son un poco old school, un poco mucho old school, que ya para ahorita pues no, pero creo que se tiene que ver como eso, como un aprendizaje. Y pues nada, eso fue todo por este capítulo, esperamos que les haya gustado mucho y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Woo!